Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a todos y todas. Ya vamos en unos minutos a empezar nuestra charla en vivo, así que los invito a que se pongan cómodos mientras empezamos. Piensen en este espacio como algo, mientras que va llegando así como la gente, como algo que se están regalando a ustedes mismos. Y que se dispongan a recibir lo que sea que esté presente para ustedes aquí hoy, ya sea en forma de autorreflexiones o de información valiosa y útil que les puede ayudar en sus propios procesos. No está de más que se sirvan algo y se vayan poniendo cómodos. Yo también le he pedido a mi invitado que se, que se ponga cómodo o que disponga todo lo necesario para sentirse cómodo. Mientras tanto, les voy contando, para los que no me conocen, me llamo Mónica Escobar. Yo soy administradora de empresas y coach profesional. Les cuento que yo misma busqué el trabajo que me gustaba durante 14 años de mi vida y que me hiciera feliz, ese realmente era el objetivo. Y hoy me dedico a acompañar a las personas en sus procesos de búsqueda vocacional y de autodescubrimiento personal. Descubrí en este proceso de mi propia búsqueda que hay ciertos factores o ciertas claves que son importantes y determinantes en la calidad de nuestra vida cuando tomamos decisiones o cuando estamos en este proceso de búsqueda vocacional o del trabajo que nos gusta. Y si bien es cierto que cada camino, cada proceso es único, también he descubierto que escuchar las historias de otros y escuchar lo que ha pasado, cuál ha sido la experiencia de las otras personas que han recorrido este camino y que van adelantados o que van en gran parte de este proceso un poquito más adelante, es súper enriquecedor y también muy valioso. Y para eso estamos aquí con mi invitado especial, para conocer lo que nos regala su historia esta noche. Fernando Gómez Vaquero, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme a charlar esta noche. También me puse cómodo, como decías. Me hice un tecito, una agüita aromática y en perfecto modo para charlar un poco. Bueno, para mí Fernando es un invitado muy especial porque no solo es el hermano de una de mis grandes amigas, y déjenme decirles que mi amiga es la persona más inteligente que he conocido en los últimos tiempos y también la más generosa de las generosas. Y sé que admira muchísimo a su hermano, no solo a nivel personal, sino también profesional. Eh, Fernando también es una persona que se ha dado el permiso de ir haciendo los ajustes y hacer sus propias exploraciones de lo que tiene que ver con su ocupación, adaptándolo, ajustándolo a sus más profundos intereses. Eh, Inició sus estudios aquí en Colombia, en Bogotá, y empezó su vida laboral en Colombia, pero hace varios años está radicado en Nueva York y es el director de programas de emprendimiento del Instituto de Tecnología de Cornell. Eh, es doctor en ciencia e ingeniería a nanoescala, que vamos a saber un poquito de cómo se digiere esto desde el punto de vista técnico más adelante. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de la nanotecnología, en los campos de la investigación y el emprendimiento tecnológico. Y además ha realizado varias publicaciones en el campo de la investigación y gran cantidad de solicitudes de patentes. Entonces es muy especial. Fernando, a muchos nos llega este momento de elegir qué estudiar, con esta connotación de que es importante esta elección para lo que vamos a decidir o a lo que nos vamos a dedicar en la vida. Y algunos lo tenemos claro,
otros no tan claro. ¿Cómo fue para ti este proceso inicial de elegir lo que es tu carrera de base? Tú eres ingeniero industrial, entonces, ¿cómo fue este proceso de elegir esta carrera? Pues para serte sincero, yo no elegí la carrera. La ¿Vale? carrera, en la época en la que yo me estaba graduando, eh, era una carrera de ingeniería industrial que básicamente se veía como una carrera donde si tú la terminabas podías tener trabajo. Era, digamos, una carrera en la que las personas en el campo laboral la veían como buena y te podían contratar. Y obviamente mis papás pues decidieron, digamos, empujarme un poco y enfocarme en eso y decir, bueno, como que quisieras estudiar y parecía como una carrera segura. Pero para decirte ¿Segura? verdad, yo no te, sí, era una opción segura y no mala para nada. Es decir, yo fui un buen estudiante, me fue bien en el ICFES, podía escoger la carrera y, y era una opción bastante segura. Yo no tenía ni idea que era ingeniería industrial, la verdad. Ya después de muchos años me di cuenta lo que era, pero en ese momento sencillamente como que seguí un poco esa inercia también Ujú, del momento y de lo que la gente decía, y lo que la gente pensaba que era bueno, y entré sin saber qué ujú. era. Eh, entonces yo creo que no, uno muchas veces piensa que la gente tiene claridad y después de muchos años dice, ah, sí, esa persona tiene tenía una claridad, siempre había querido ser esto. Definitivamente hay gente que sí, siempre había querido ser De doctor, acuerdo, siempre había querido ser abogada y fantástico. Pero muchos de nosotros no está- tuvimos eso. de Yo acuerdo. nunca tuve claridad, y evidentemente después de muchos años eso se convirtió eh, en un punto de cuestionamiento personal, de si De realmente acuerdo. tenía o no claridad en lo que quería hacer. Ujú. Me imagino. Y ven, me devuelvo un poquito esta palabra que dijiste, esta palabra de parecía ser segura. Entonces, cuando hablas de esta palabra segura, ¿qué era seguridad en ese momento para ti o qué era lo que se relacionaba con seguridad? Yo creo que en ese momento lo que yo estaba pensando y la mayoría y yo creo que mi familia y todos mis amigos, porque muchos amigos míos terminaron en la misma carrera, lo que pensábamos era en un futuro, después cuando salgamos, vamos a tener trabajo. ¿Cuál iba a ser ese Ok. trabajo? Ni idea, no teníamos ni la más mínima idea, pero trabajo íbamos a tener. Pero en esta Y carrera hay trabajo. exacto, exacto. Ajá. Y es una seguridad y sabes que yo creo que es normal elegir carreras o elegir hacer algo que uno realmente siente seguridad, porque estos Una momentos de convicción transición, humana. por ejemplo, de transicionar de la escuela o del colegio a la universidad, es un momento de transiciones difíciles De acuerdo. y yo no tenía la madurez para decir efectivamente sí, esto es algo que yo quiero hacer en el futuro con mucha claridad. Entonces, hacer algo seguro no tiene nada de malo. Ujú. Y parte de lo importante es darse cuenta, darnos cuenta a los que estamos aquí, que así como tú lo compartes, eh, de pronto en ese momento uno puede sentir que solo le pasa a uno, pero en realidad es más común de lo que pensamos, ¿no? Que no es como tan claro este tema de a quién me quiero dedicar y qué quiero estudiar que realmente se pueda traducir en esto, Fernando. Y Sí. bueno, pasa la carrera, estudias la carrera y llega a este punto que también es como un punto de inflexión en lo que sigue para todos en este camino y es elegir o tomar alguna oportunidad laboral, ¿no? Entonces, eh, ¿por dónde te fuiste? Porque cuando ya tuviste la oportunidad de tomar o recibir alguna oferta de trabajo, ¿qué pasó ahí? Pues mira, antes de tener que elegir ese trabajo, yo entré en una situación, digamos, es como una crisis existencial mitad de carrera, porque obviamente a muchos de nosotros nos da y nos empezamos a decir qué es lo que estamos haciendo. A mí nunca me gustó el enfoque que tenía la carrera,
porque mi carrera siempre tenía un enfoque muy financiero y yo no quería ser banquero. Muchos de mis amigos querían ser banqueros y terminaron siendo banqueros y son extremadamente exitosos en eso. Pero a mí no me gustaba tanto eso. Pero por cuestiones familiares, particularmente porque mi mamá fue investigadora en la Universidad Nacional, química investigadora por muchos años, ese tema de la nanotecnología me interesó mucho. Y yo siempre lo vi como, es bien interesante, me Mm, interesa leer, pero nunca lo vi como una carrera, ni se me ocurría que podía ser una carrera, pero ujú. siempre estaba como en mi mente y leía y me metía a fines de semana a tratar de hacer cosas y estuve un tiempo en la Universidad Nacional también haciendo investigación, pero sencillamente con mis tiempos libres. eh, ¿No? Mientras que otra gente se va por ahí a tomar y a charlar con amigos, bueno, yo también me di mis épocas de hacer eso, pero también me iba a aprender un poco en nanotecnología. Eh, Sí. y, y llegó un momento en el que yo tuve que decidir hacer algo laboralmente, y, pero en ese momento fue en el momento en que en mi vida la carrera, digamos, la carrera se iba a terminar y yo tenía que elegir qué hacer. Digamos, como, bueno, muchacho, póngase serio y haga plata, entre a algún trabajo, haga algo. Esta era como una voz ahí, ¿no? Sí, una voz de los papás y de toda la Ajá. familia que le dice, bueno, produzca, ¿cierto? Produzca algo para la Mm. sociedad o póngase serio. Eh, y, y, y terminé haciendo papas fritas, literalmente. ¿Esto fue un Eh, emprendimiento? no, yo trabajé por mucho tiempo en Frito-Lay, Ah, que es una empresa, es parte de Pepsi, ajá. y Pepsi tiene toda una división que hace papas fritas que se llama Frito-Lay. Ujú. Frito-Lay compró Papas Margarita en Colombia, Industrias Gran Sí. Colombia también en Colombia, y yo terminé trabajando en la planta de producción de papas fritas literalmente. Mi oficina quedaba encima de la fritadora, me llegaba todo el calor de la fritadora de papas, olía a papas fritas todos los días. Bastante chistoso eso. Pero resulté muchos años en mi primera... yo había trabajado en otras cosas. Mi papá tenía una fábrica de aleaciones súper interesante y yo trabajé mucho tiempo ahí, pero realmente como el primer trabajo por fuera serio fue en esa planta de producción. Yo hacía logística y comía demasiadas papas fritas. Ajá. Eh, Y déjame te pregunto dos cosas ahí en esto que estás contando. Me devuelvo. Entonces, había algo que tú sí tenías claro, por lo que cuentas, y es que no querías y no te gustaba el sistema financiero, no te querías ir por ahí, porque es que a veces también es importante darnos cuenta cómo no necesariamente, cómo tener claro lo que no nos gusta o lo que no queremos, también es tener claridad acerca de lo que viene para en adelante hacia nosotros. Entonces tú sí, tenías claro que eso no lo querías. Y digamos que esto que hiciste, pues primero con la empresa de tu papá y con lo que cuentas de las papas fritas, fue como tu primer ensayo de ver, de empezar a buscar qué era lo que te gustaba, esto lo buscaste, esto te lo ofrecieron, o porque dices, terminé trabajando allí. sí, porque fue más por inercia que realmente por buscarlo. Claro que yo quería trabajar, quería un trabajo que fuera De interesante, acuerdo. conocí a una persona que trabajaba ahí y obviamente me pareció el trabajo muy interesante, eran haciendo cosas logísticas que eran interesantes. Eh, pero yo no puedo decir que hubiera sido digamos que mi corazón siempre había sido ser un ejecutivo de Pepsi. Obviamente que Ajá. yo entré entré a eso hice muy buen trabajo. Pero lo que me pasó a mí fue que yo reconocí muy bien que yo no quería lo de finanzas. Entré a Sí. trabajar porque necesitaba trabajar, porque en ese momento necesitaba hacer algo, pero ese tema de nanotecnología siempre estaba en la parte de atrás de mi cabeza, siempre estaba yo pensando y maquinando qué hacer con eso, qué hacer con eso. Y tú tienes razón, yo tenía algo claro que no quería, tenía claro algo de lo que yo era bueno, pero no necesariamente era lo que quería hacer el resto de mi vida. Y tenía claro de otra cosa que sí me gustaba, pero no tenía ni idea cómo hacerla profesional también. Ajá. Entonces, es como que todo tiene que confluir, ¿no? Porque muchas veces cuando también estamos en este proceso, muchos de los feedbacks o incluso las pruebas que se
encuentran es para qué eres bueno, y eso te da pues como todo un universo, pero no necesariamente para lo que eres bueno es lo que realmente te apasiona. Y este tema de la nanotecnología, ¿qué era lo que tenía que te llamaba tanto la atención? Eh, es difícil de explicar, no sé cómo decirte. Es uno de esos temas que cada vez que uno lee algo, como que queda enloquecido, como que todo el tiempo es como, wow, no tenía ni ¿Qué idea que esto pasaba podía a ti? pasar. Y eso el siguiente día aprendía más y decía, wow, no tenía ni idea que esto se podía hacer. Yo me acuerdo que el primer libro, uno de los primeros libros que leí, yo dije, bueno, me voy a sentar a leerlo bien, un libro gordo de fundamentales de nanotubos de carbono se llama. No, yo no entendí nada de ese libro. Lo leí y después de leerlo dije, yo estoy seguro que no tengo ni idea qué es lo que está diciendo. Pero es interesantísimo leer algo y igual sentir que es supremamente interesante y que de pronto debería uno aprender. Ujú. Eh, entonces, Y no lo puedo explicar, pero lo que sí puedo decirte es que es algo que es un tema que, digamos, sí me envió a tratar de entender y a tratar de buscar nuevas cosas. Y tratados. sí, Y, y hay una cosa súper importante, perdóname que te interrumpa ahí, que tú estás compartiendo, y es que que cuando te escucho, esto fue algo que tú hiciste por tu cuenta, investigar y leer, y hablaste de que tu mamá, digamos, estaba en tu ambiente y era una investigadora, entonces de alguna forma tú tenías este perfil investigador que tenía que ver con leer, con relacionarte con esa parte que había estado como en tu ambiente desde siempre, ¿no? sí, no, es evidente que yo pues tuve una gran fortuna de estar alrededor de personas que, digamos que tenían también esa curiosidad. Entonces, cuando uno tiene una curiosidad de hacer algo y, y que a uno le dicen, sí, digamos, yo quiero intentar hacer esto, yo quiero aprender de esto y venga y aprendemos. No sé cómo hacer, pero venga, aprendemos. Y eso es algo que realmente motiva mucho. Cuando uno dice, yo quiero aprender, hubo una época en mi vida que yo dije que quería aprender húngaro. ¿Para qué sirve aprender húngaro? Para nada en este planeta. Pero estaba rodeado de gente que decía, sí, hágale, aprenda húngaro. Sé lo que quiere. Aprendí una palabra de húngaro, nada más. Pero sí tuve esa ventaja y creo que eso es algo que nosotros, pues yo tuve esa ventaja externa, pero creo que hay un aprendimiento después de muchos años y es que aprender algo y conocer algo nuevo no, digamos, no es algo restringido. Alguien que uno le diga, oye, usted no debería aprender eso, es alguien que le está haciendo uno daño. Entonces, uno sencillamente tiene que Importante. rodearse de gente que le diga, quiero aprender esto, hágale. Ujú. Sea bueno o Y, no, no tengo ni idea, pero hágale, aprenda. y más cuando parece ser algo de la propia naturaleza, ¿no? Y bueno, hoy en día estás muy lejos, vamos a llegar, digamos, allá, estás lejos físicamente y además en algo que tiene otra connotación a esto que estás contando inicialmente. Entonces, ¿qué pasó después de estas papas fritas y que estaba ahí como paralelo con tu real interés y que ya pues estaba como evidente allí? ¿Qué pasó después de? Pues lo que pasó es que, digamos, lo que también pasa cuando uno, digamos, yo soy una persona dedicada, entonces entre ese trabajo hice lo mejor que pude, me ascendieron un par de veces, estuvo bien, me tomaba mucho tiempo y llegó un momento en que en el trabajo me ofrecieron eh, hacer el entrenamiento para ser ya una persona, digamos, más como hacer todo un programa ejecutivo que hay dentro de PepsiCo, que es bien interesante y hacer una carrera dentro de Pepsi, ¿cierto? Que es algo que mucha gente quiere hacer. Eh, y lo más interesante es que cuando me ofrecieron hacer eso, inmediatamente en mi cabeza hizo clic el no, esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Eh, y fue muy raro porque literalmente cuando en el que ese momento era mi jefe me ofreció eso, yo lo que dije fue no, yo realmente lo que quiero es renunciar. Eh, y yo creo que es menos tener claridad, es como más que llega un momento en que uno todo el tiempo está eh, como creciendo y creciendo en lo que está haciendo y en lo que le gusta y lo que le gusta, que llega el momento en que uno
en que uno tiene que tomar una decisión fuerte para su vida, para su futuro. Y lo que yo sí sabía y, digamos, entendí claramente es que si tomaba la decisión de ser ejecutivo en Pepsi, eso era lo que yo iba a hacer. Y es una carrera excelente en una compañía excelente, pero eso no era lo que yo quería hacer. Y yo no quería llegar en ese momento a mis 30 años y decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto de nanotecnología tiempo completo? Y no, no quería tener eso encima de mi cabeza. O Y sea que lo que iba a hacer era también, y yo sé que mucha gente pensaba que eso era muy loco, pero realmente no quería tener eso y creo que eso me hubiera carcomido por dentro, no haber descubriste, intentado hacer eso. Mm. descubriste nuevamente algo que estaba claro que no querías hacer y reforzaste muchísimo más lo que ya venías viendo que era lo que querías hacer. Y sé que muchos de nosotros, porque es parte como de la pregunta que estaba para los que estamos aquí escuchando esto, hemos pensado que esto de ir tras lo que a nosotros nos gusta es muy arriesgado. Entonces, te pregunto, ¿había alguna preocupación ahí en ese momento cuando dijiste, no, esto no es lo que yo quiero? ¿Y qué fue lo que elegiste entonces en ese momento? No, pues claro, obviamente que había una preocupación enorme, si eso fue, mejor dicho, un drama enorme dentro de mi cabeza, un drama enorme con todo el resto de la gente y yo me acuerdo, mira, está tanto en mi casa, marzo primero me levanté y no tenía trabajo. Y eso que uno se levanta y dice, ¿qué, qué demonios fue lo que hice? Ok, Eh, dijiste que no y no tenías otra cosa, pero tenías claro que eso era lo que... no tenía nada, no Ajá, tenía nada. No, no, todo el mundo tiene miedo, obviamente yo tenía mucho miedo y no sabía lo que era. No, pero nuevamente uno, yo sí creo que en algún momento, digamos, yo he tenido como etapas de mi vida en la que he dicho, yo sé que hay cosas que son importantes hacer y sé que hay cosas que es importante como vivir, así se encontrar es a lo que normalmente estaba pasando. Y en ese momento, aunque todavía no tenía claridad cuál iba a ser el futuro de la carrera, lo que sí tenía claridad era que quería enfocar más, quería entender más esta parte de la nanotecnología y cómo hacerla, eh, y que eso necesitaba tiempo. Y de ok. pronto, eso es un aprendimiento que es importante y es para lo que tú quieres hacer en tu vida y si lo quieres hacer bien, eso requiere tiempo. No lo puedes hacer de medio Esta tiempo, es ni la de cuarto de razón. tiempo, Ujú, ni de en fines de semana. Si lo ujú. que quieres es hacer algo, necesitas hacerlo tiempo completo para hacerlo bien. Eso significa un gran compromiso, ¿no? ¿Y qué era lo que estaba dentro de tu corazón en ese momento que te permitió tener ese compromiso, Fernando, que estaba claro? No, yo creo que no. Lo que estaba claro era que a mí ese tema me fascinaba. Entonces, ese tema de nanotecnología me interesaba mucho, que quería aprender más, que era algo que cada vez que leía aún más me llamaba más la atención. También tenía claro que había una oportunidad interesante de hacer cosas nuevas, de hacer algo innovador ahí. Y, y eso también me llamaba mucho la atención. De Ujú, resto, la verdad, no tenía claro ok. ni cómo era una carrera, ni cómo llevaba una carrera eso. Ni siquiera se me ocurrió, por ejemplo, que yo debía haber sido académico para hacer eso en ese momento. Sencillamente yo dije, bueno, vamos a salir y vamos a tratar de volver esto como algún proyecto empresarial, eh, pero tomó un tiempo en realmente entender y con claridad qué era lo que quería hacer. Aunque ya llevaba pensándolo con tiempo, eh, pero es difícil sin una metodología. Hoy en día, por ejemplo, yo creo que ya después de muchos años y la razón por la que yo soy mentor y ayudo a muchas empresas es porque creo que hay una metodología para que la gente pueda hacer este proceso de una forma más Ok. sencilla. Entonces te buscaste dónde estudiar nanotecnología y ahí fue cuando te metiste más en el cuento. ¿Qué pasó ahí entonces con este tema? No, estuve como un año y algo tratando de montar una empresa de nanotecnología, una empresa que producía nanotubos de carbono.
y esa empresa falló espectacularmente, eh, en especial porque explotamos un reactor que teníamos, no, mejor, eso fue una cosa, todo lo que pasó mal, todo lo que había podido pasar mal pasó mal. Pero mira que eh, también eso me enseñó muchísimo, yo he aprendido mucho de esos errores y una de las cosas más interesantes de ese error, no, no fue error, sino pues falló la idea que teníamos, no, no la pudimos hacer, eh, pero lo que sí me enseñó es que yo dije, bueno, si esto no funcionó, yo no tengo que descartar absolutamente todo, sino tengo que empezar a mirar, ok, ¿cómo de pronto me muevo en esto mismo? Sí. Y lo que sí logré fue moverme un poquitico y en lugar de hacer eso, encontré otro ángulo que funcionó bastante bien haciendo consultorías en temas de nanotecnología para empresas. Y la decisión realmente de buscar el doctorado fue más porque llegó un momento en que yo quería aprender más y yo sabía que por fuera de Colombia era Pues, donde estaba el conocimiento para aprender más. ajá, ok. Y pues eso se vuelve muy evidente, ¿cierto? Hay que salir y explorar el mundo y hay gente que tiene más conocimiento. Pero no fuera porque no me estaba yendo bien en Colombia. Creo que en ese momento, pues, digamos que había un poco de tracción y había un poco de ya reconocimiento de cosas que estábamos haciendo con otra empresa que montamos que se llamaba Nano Colombia, que ya no existe. Hablas en plural. ¿Tuviste socios para esto o te asociaste con alguien para Claro, esto? claro, obviamente sí, sí. Yo estaba con otra gente que era igual de loca que yo, con Ok. otros objetivos, de mucha gente académica, pero nuevamente rodeado de gente que tú podías decir una idea loca y lo que te decían es como, hágale, intentemos, miremos a Ajá. ver qué es esto. Um, y esa ha sido una constante que siempre he tratado de encontrar gente que le dice que sí a mis ideas locas y yo también trato de decirle que sí a las ideas locas de todo el mundo. Ok, entonces finalmente fue un nuevo descubrimiento o aprendizaje acerca de ti mismo, ¿no? Entonces quiero aprender más, ¿no? Era que ya estabas en tu camino, pero quiero aprender más y sé que dónde están esas oportunidades de aprender más. Entonces ahí está este perfil investigador que tú tienes desde siempre, ¿no? Y súper evidente. ¿Sentiste algún afán? Que es parte de lo que también nos pasa, ¿no? Nos pasa a todo nivel. Tenemos todo tipo de presiones, las mujeres socialmente y digamos en este tema vocacional y laboral es muy evidente. Entonces, ¿qué equivoco? ¿Qué pasan los años? ¿Tenías algún afán ya a este punto en donde estabas ensayando y estabas pensando en que todavía faltaba aprender más y que querías aprender más? ¿Sentiste algún afán que nos puedas compartir? Claro, claro, obviamente que todo el mundo todo el mundo tiene afán de, bueno, ¿qué está pasando? Porque, digamos, porque esto no se está como enfocando en algo en especial. Y cuando yo decidí irme a Estados Unidos, yo apliqué, me demoré 2 años y medio en irme a Estados Unidos. Me rechazaron de 5 universidades. Eh, eso no fue como, ay, fantástico, aplicar y salió. Es más, tengo una amiga que es brillante, que ella aplicó a 2 universidades y la aceptaron en 2 universidades para su doctorado. Y obviamente cuando uno ve que hay gente alrededor que hace eso, inmediatamente como que a uno le entra un afán y le entra un estrés enorme. Nos Pero pasa, sabes que ¿no? sí, a todo el mundo, a todos nos pasa. Pero al final de cuentas es perseverancia, perseverancia y decir, bueno, si esto es lo que quiero, hay que buscar diferentes ángulos y buscar diferentes formas. Ya después de muchos años me di cuenta que de pronto tuve suerte porque en las cosas que estaba aplicando no era realmente lo que yo quería, lo que yo estaba pensando, lo que yo quería hacer. Entonces ahí sí tengo como un angelito que me ayudó a no elegir algo que no era bueno. Pero claro, tenía mucho afán y además de tener afán, fallé en hacer aplicaciones y no ser elegido y otra vez hacer aplicaciones y no ser elegido y ese afán empieza a comérselo a uno y también uno empieza a tener miedo de si puedo, no puedo, qué va a pasar. Ujú, Eh, ok. exacto. A este punto, si te puedo preguntar, no, aunque yo ya pues, te confieso que yo revelé tu edad cuando estaba invitando a esta charla, pero a este punto, ¿tú cuántos años tenías cuando estabas en este? En este punto yo tenía 20, creo que tenía como 25, 26, 27 años ya, sí.
Fíjate, ya tenías afán. Sí, exacto. Tengo 42 y aquí la cámara me ayuda mucho. Eso es lo bueno de no tener cámaras de alta definición. Eh, Hoy a tus sí. 42 años ves ese afán y dices, a ver, me imagino. Veo ese afán pero mira que yo veo lo que hice en el pasado y eh, nuevamente, yo no me arrepiento de las cosas que hice mal, porque todo es algo con lo que uno realmente está aprendiendo. Y no quiere decir que en ese momento no me haya sentido mal y no haya sentido afán y no haya sentido que fallé y no haya sentido todo esto. Uno en Sí. ese momento siente, pero uno sí tiene que hacer digamos, ese ejercicio mental después de un tiempo de decir, ok, miremos lo que pasó, lo que hiciste atrás. eh, y, y no le pongas tanta atención a esas cosas, a que te tomó mucho tiempo, a que no lo hiciste bien, a que te rechazaron y todo eso, sino sencillamente tómalo como, ok, experiencias que viviste y cómo eso te ayuda, cómo te ayuda a crecer. Eh, Fernando, perdóname que te interrumpa allí. Si yo te hiciera esta pregunta para resumir, digamos, eso es, ¿quién tuviste que ser tú, ¿no? Para llegar o para avanzar y para perseverar, digamos, en ese camino, a pesar del afán y de las dificultades, ¿qué nos dirías? mm, de pronto no sé si entiendo la pregunta, pero eh, digamos, yo, yo lo que siempre, yo lo que me empecé a dar cuenta, digamos, en ese momento es que yo lo que quería hacer es algo diferente a lo que la otra gente quería hacer. Y eso, digamos, es importante reconocer que está bien ser diferente, hacer una cosa diferente. Y si uno quiere hacer algo que otra gente está haciendo, también está bien. De Em, acuerdo, tiene que ver pero, con cada uno. pero una de las cosas que yo te digo, o sea, yo quería ser una persona que no sabía que yo nunca había visto en mi vida. Yo nunca había visto realmente alguien que hiciera eso que quería hacer yo, pero lo que sí intenté mucho fue encontrar esa tribu, encontrar digamos, ese grupo de personas alrededor mío que, que fueran de esa forma. Te Em, rodeaste de esas que, personas. Ajá. y tomó tiempo, pero creo que ese es, digamos, es difícil saber quién es uno cuando uno no lo ve por fuera, cuando uno no ve. Y ahorita, digamos, es mucho más fácil ver porque uno tiene internet y uno puede, y hay una cantidad de información, pero cuando uno vive dentro de un grupo que está realmente haciendo lo que uno le gusta hacer y que digamos, tiene esa misma visión, es muy diferente. Entonces, digamos, yo no supe, sino hasta muchos años después, que era lo que Ujú. realmente quería, digamos, quería hacer. Es como que en algún momento dado sentías que eras diferente en cierto medio de todo lo que era común y hasta que llegaste a un medio, un punto en donde ya sentías que habían personas que compartían tus mismos intereses y dijiste una Sí. palabra súper importante, la tribu, es súper importante. Te pregunto, ¿tuviste algún mentor o cuál fue el apoyo más importante que tuviste en este proceso y que tú hoy en día reconoces que fue súper importante para, para esto que adelantaste, que llevaste a cabo? Sí, una persona que realmente fue muy interesante y yo, la verdad, a mí no me gusta hablar tanto de mentores porque yo creo que a veces, vamos, a mí no me gusta la idea de que hay una persona que es como el ejemplar en lo que uno quiere ser. Entonces, yo Ok, creo que uno debería siempre buscar en diferentes personas cuáles son las cualidades y nosotros somos personas, personas son personas, personas tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Entonces a mí me gusta es encontrar esas cualidades interesantes en personas y tratar de ver qué es lo más interesante que tienen y tratar de replicar eso. Pero realmente mi mentor es, nuevamente vuelvo a la tribu, yo creo que muchas personas con muchas cualidades excelentes. Pero sí hubo una persona muy interesante que conocí antes de ir a Estados Unidos, que fue en un viaje a Estados Unidos, la persona que terminó siendo mi director de tesis de doctorado, se llama Edward Cupoli, y realmente él me influenció no solamente porque tal vez tenía como una mente igual de loca mía, tratando de explorar unos temas raros, pero porque él realmente
lo que quería era empezar desde cero y crear algo desde cero. Y tenía siempre ese interés de decir, a mí me interesa mucho entrar a un sitio que no tiene nada y crear, en lugar de entrar a un sitio en el que ya todo está creado y trabajar. Son dos actitudes muy diferentes. Eh, y es una persona de una forma muy honesta, quería hacer eso y además de eso quería hacerlo sabiendo que, y él me lo dijo directamente, me dijo, mi trabajo es hacer que usted sea una persona exitosa. Y cuando uno encuentra a alguien que le dice a uno de frente, mi trabajo es hacer que usted sea una persona exitosa, eso lo marca Wow, uno, eso lo claro. marca uno porque es una actitud muy bonita. Y yo he tratado de replicar mucho, digamos, esa actitud que tiene él de tratar de ayudar a la gente a ser exitosa. ¿Tienes contacto todavía con esta persona? ¿Es alguien que está Claro. contigo? Ok. Sí, sí, todavía, sí. Fernando, Eh, dime, dime. no, no, iba a decir que antes de todo esto lo vi y le dieron un premio acá arriba en Nueva York y me invitó y fui y estuve un tiempo con él. Es una persona, él y la familia completa nos volvimos muy amigos. Es muy Ajá. espectacular. Conoce, mi mamá lo conoce ahora también, ¿no? Mejor dicho, ahora es parte de la familia. Parte de la familia. Y existe una gran creencia de que buscar un trabajo que nos haga feliz, cuando te escucho pues como contar todo este camino y todo esto, em, es cosa de un solo momento o de un momento específico, ¿no? Y que, y que ahora que has compartido como tus exploraciones y todo tu proceso, ¿qué les dirías a estas personas que de diferentes edades, en diferentes momentos, aún están en esta búsqueda de encontrar lo que realmente les apasiona o de encontrar dónde se quieren ubicar, dónde está su tribu? Eh, Pues una de esas es lo más importante, es busquen la tribu, o sea, busquen a ese grupo de personas con el que pueden estar rodeadas, que tienen esta misma visión y estas mismas ideas de la vida, porque es una experiencia completamente diferente cuando uno está rodeado de gente que piensa igual a uno, cuando uno está rodeado de gente que no piensa igual a uno. Y está bien que haya uno esté en momentos o en grupos que no piensen igual de uno. Lo que no está bien es quedarse en esos grupos, si no es lo que uno quiere. Entonces, primero que todo, hay que buscar esa tribu, ¿cierto? Hay que ser social, hay que ir a abrir y hablar con personas. Eh, lo otro es, yo creo que uno la sociedad le pone digamos, muchas cosas en la cabeza que a todos nos afectan. Tú me hiciste unas preguntas, ¿tienes miedo? Sí, todo el mundo, pues, yo tuve miedo y eso que yo tenía una gran cantidad de personas a mi alrededor que me apoyaban y me ayudaban incondicionalmente. Y tengo que reconocer completamente que digamos, es un beneficio inmenso que tuve y mucha gente no tiene. Eh, y a veces no es ni siquiera de miedo, a veces hay gente que está trabajando tres, cuatro trabajos y está en una inercia de vida que no se puede salir absolutamente de eso. Eh, y entonces hay que hablar con gente porque hablando con más gente de pronto uno encuentra a alguien que lo pueda ayudar, ¿cierto? de acuerdo. Hay que buscar por fuera quién lo puede ayudar, hay que ir y mirar quién le puede dar unos recursos, quién le puede dar iniciativa y motivación y empezar a preguntarse un poco esas actitudes que de pronto no son buenas. Miedo, no quiere decir que uno no pueda tener miedo, hay que tener miedo, eh, pero el miedo debe estar acompañado de una acción que sea, ok, no voy a dejar que este miedo no me deje hacer esto. Okay. Eh, y, y eso realmente es lo principal. Mira, yo tengo, venir a Estados Unidos es una experiencia muy interesante y en especial a Nueva York, porque Nueva York es una de esas ciudades que tiene los extremos más grandes del planeta. Yo acá, digamos, uno acá puede encontrar una persona de 11 años que tiene dos doctorados y es experto en algo. ¿Sí entiendes? O sea, aquí, si tú quieres encontrar la mejor persona del planeta para algo, está acá. Y es una cosa exagerada. Es decir, no hay forma de uno decir yo puedo competir con eso. Eh, pero ¿sabes qué? Eso es liberante. Uno dice, bueno, hay una persona que es así, ¿cierto? Pero yo también puedo ser excelente y puedo hacer lo mío y eso quiere decir que está bien, no hay ningún problema. Entonces yo
yo puedo ser muy bueno, yo puedo hacer lo que me gusta. En todo el planeta van a haber un montón de personas que son mejores que yo o que lo han hecho más rápido, o que lo han hecho cuando tenían 2, 3 años, que ya sabían que querían ser doctores cuando tenían 5 años. Está bien, no hay problema, ¿cierto? Ellos son felices porque lo descubrieron cuando tenía 5 años, pero yo tengo que tomar mis decisiones y ser feliz, así sea a los 42 años. Al final es Exacto. O como el, Colonel Sanders, el creador de Kentucky Fried Chicken, ¿cierto? Que a sus 60 y mucho años fue cuando se dio cuenta que quería ser emprendedor. Eh, y fue totalmente exitoso a los 60 y algo años. ok. Sí, al final el proceso es individual y único porque existen tantos procesos como personas en el mundo. Exacto, exacto. Eso es bien Hablando un importante. poco más de lo que haces hoy, Fernando, las actividades y este acompañamiento que realizas en tu trabajo, ¿cuál crees que es el valor que ofreces? Eso que es posible en el mundo y en tu lugar de trabajo y que te motiva a hacer lo que tú haces. Bueno, como contexto, también una vez que yo vine acá a Estados Unidos, empecé a estudiar, hice un doctorado, pero al tiempo que estaba haciendo el doctorado, yo siempre mi idea fue crear empresas en nanotecnología, y ya llevo siete empresas creadas en diferentes tipos de tecnología y lo mismo, unas salieron bien, otras salieron muy, muy mal y sigo como teniendo esa vena de intentar hacer diferentes cosas. En este momento, en la universidad, en Cornell, en donde estoy trabajando, lo que realmente, Perdóname, te interrumpo. dime, 7 empresas tuyas. sí. Ok. Em, y porque En eso es un Cornell. proceso que una vez lo estás haciendo, sí, estamos hablando al principio de esta charla en una nueva que acabamos de hacer para kits de tratamiento Ajá. de coronavirus en casa. También tengo una en capacitores, una en baterías de litio, una en casas prefabricadas con energía solar. Bueno, hay una cantidad de cosas que me parecen interesantes y que las he montado como empresas. Pero lo he hecho mucho, digamos, por mi cuenta y obviamente con amigos, pero y con socios. Eh, y ahora en la Universidad de Cornell lo que estoy haciendo es esto, mi valor es tomar personas que están en una edad en la que yo estaba cuando estaba tomando esas decisiones, 27, 28 años, Ujú. que saben que quieren ser emprendedores, pero que tienen este miedo y que se están dando el momento para decir, ok, yo voy a ser emprendedor, ¿cómo lo hago? Y la verdad, el valor es ahorrarles 15 años, ahorrarles todo este enredo de cosas que hice yo, que hice mal. Y si les puedo ahorrar un par de años y un par de frustraciones, y un par de lloradas y un par de estresadas también, eh, realmente ese es el valor que les doy. El valor que les doy es, mira, yo lo hice, y les doy mi experiencia y les doy mis conocimientos. Ese es uno. Y el otro valor que les doy, lo que decía, es ser parte de una tribu que va a estar con ellos acompañándolos en los momentos buenos, pero en especial en los momentos malos. Y ese es un valor enorme, porque Importantísimo. siempre van a haber momentos malos y lo que nosotros estamos haciendo aquí es ayudarles a estas personas a armar empresas, pero somos muy críticos en cómo arman la empresa, cómo arman las empresas. Y sobre todo ahorita con COVID lo que pasó fue que muchas de las empresas casi se mueren. Y en ese momento fue en el que dijimos, acá estamos todos juntos solucionando este problema, estamos todos juntos ayudando a las empresas y ayudando a los emprendedores. Entonces, ser parte de esa tribu que te ayuda cuando estás en las malas. Ese es el Okay. otro valor que les doy. Fernando, importantísimo lo que dices y cuando llegamos a este punto es como un camino que te ha tenido varias paradas. Entonces, te pregunto, aún en esto que realizas hoy, en este momento con las personas que estás acompañando, eh, sientes que tienes nuevos descubrimientos acerca de ti mismo? Sí. Iba a decir que este camino tiene más paradas que Transmilenio. Eso es, mejor dicho, por todos lados hay paradas y formas de hacer. Eh, sí, hay siempre nuevos descubrimientos, siempre. Y yo creo, bueno, yo vivo pensando que yo voy a estar haciendo esto hasta los 150 años. Yo ni siquiera pienso en dejar de hacerlo. Y el descubrimiento siempre es cosas que me parecen
que me parecen que son interesantes. Para mí siempre es, ok, ¿cómo puedo ayudar a otras personas y cómo puedo crear valor? Y valor que Ajá, sea sostenible, ¿cierto? Entonces, y ese es un descubrimiento que siempre da, porque es que siempre hay nuevas formas de hacer cosas y siempre nuevas formas de hacer valor. No se trata de crear tecnologías, la verdad. En una época yo pensé que eso era lo que quería hacer, pero crear nuevas tecnologías e inventar, digamos, un robot o inventar algo por inventarlo, de poder hacerlo se puede hacer y uno puede hacer papeles, digamos, hacer patentes y eso, pero por hacerlo no tiene ningún sentido. Lo que sí uno tiene que hacer es mirar cómo puedo yo afectar la vida de otras personas. Y por ejemplo, una de estas iniciativas que tenemos no es más que una caja con, con cosas médicas, ¿cierto? Eso de inventivo de una tecnología no tiene nada, pero sabes de que si tiene mucho de valor agregado para las personas que en este momento tienen miedo y quieren ujú. sentirse que alguien las está cuidando. Y es Y como es, fluir, el mundo cambia, ¿no? ¿Qué estás diciendo? O sea, esto ya existe, pero existe una condición diferente para usar lo que ya, exacto. lo que ya existe. Es Y súper. el mundo cambia. También, no, mi mentor siempre dice eso. Dice, lo único que es constante es que todo cambia. De acuerdo. Y pues es verdad, ¿sí? Todo el tiempo todo está cambiando. Entonces, o uno se pone cómodo con el cambio o va a sufrir mucho. Ujú. Y hay una pregunta que es catastrófica en algunos casos, pero en otros es importante para hacer autorreflexiones y te la voy a hacer. Imagínate esta película de horror. ¿Qué crees que hubieras sacrificado? ¿Sí? Si tú te hubieras quedado allá en esta parte segura, en esta primera trabajo seguro de las papas fritas, ¿qué es lo que hubieras sacrificado cuando miras hacia atrás en lo que estás hoy y hablas así tan emocionado de lo que realmente te apasiona, ¿no? Sí, estaba pensando que hubiera tenido más panza de lo que tengo ahora si me hubiera quedado en ese trabajo, Seguramente. porque me daban papas fritas y Pepsi todo el tiempo. Eh, eh, mira, uno en la vida siempre hay cosas que uno sacrifica. Y, eh, y te voy a hacer ambos casos. Digamos, si yo me hubiera quedado haciendo ese trabajo, seguramente hubiera sido un ejecutivo muy bueno. Es una empresa excelente, con personas fenomenales. Pues espero, me imagino que hubiera hecho mi mejor trabajo, me hubiera ido muy bien, pero me hubiera quedado algo en la parte de atrás de mi cabeza de pensar qué hubiera pasado si me hubiera enfocado en digamos, en este tema, si yo lo hubiera explorado más. Creo que el sacrificio hubiera sido que me hubiera sentido que no pude aprender tanto como quisiera haber aprendido y que no hubiera podido inventar tantas cosas nuevas y crear tanto valor como Ujú, hubiera querido aprender. Pero ujú. mira que viniendo a Estados Unidos haciendo esto, uno también sacrifica. La vida acá es muy diferente. Yo vine acá solo, mi familia no está acá, sacrifiqué estar con mi familia, estar con mi mamá, estar con mi papá, estar con mi hermana, estar con mis sobrinos, verlos crecer. eh, y eso también le pesa a uno, ¿no crees que yo soy totalmente inmune? Yo entiendo que eso es una parte importante de mi decisión, entiendo que eso iba a ser algo que iba a pasar y uno pues lo maneja de la mejor manera posible. Ujú, Pero siempre van a haber cosas malas que vienen con decisiones buenas. ujú. Lo que hay que entender es, esa decisión buena te va, eh, te va a llenar lo suficiente en tu carrera como para que tú puedas decir, bueno, esas cosas malas las puedo manejar de forma inteligente, ¿cierto? Ujú. Eh, Y al final, Fernando, es que finalmente lo que te estaba impulsando, ¿no? Es lo que forma parte de tu esencia, por lo que se escucha en tu historia y es el deseo de aprender, ¿sí? Eso está en tu esencia. Entonces, eso era también, así como en todo, lo que no estabas dispuesto a sacrificar, ¿no? Cuando ya se Sí, trata de... es como el deseo de conectar cosas, ¿sabes? Que yo me di cuenta que Ujú, yo no soy el premio Nobel ganador en química en nanopartículas, pero yo sí soy muy bueno conectando cosas que parecen que no estuvieran relacionadas. Y esa es la esencia para mí no es solamente, yo siempre he tratado de aprender de muchas cosas diferentes porque en la conexión existe mucho valor. ajá, A nosotros como que siempre nos enseñan a ser muy enfocados en un solo tema
y yo he encontrado que hay mucho valor y mucho éxito en conectar cosas con temas diferentes. Ujú. Eh, Y es lo que está detrás de las grandes ideas creativas de los pues por lo últimos. menos a mí me ha funcionado bien. De Entonces, acuerdo. vamos a hacer una encuesta de una sola persona, yo, ahí, me ha funcionado muy bien en este momento. Sí. Fernando, ¿y qué tal esta pregunta? Imagínate, si piensas que estuvieras al inicio de este camino nuevamente y tuvieras la oportunidad de, o sea, como que devuelven el tiempo, ¿habría algo que hubieras hecho diferente? No, y sabes que yo no, yo ni siquiera pienso en esa pregunta porque creo que la pregunta no es esa, la pregunta no es hubieras hecho algo diferente, porque no te puedes volver al pasado. ¿Ya? La pregunta es Científico. ya, no puedo, pues el día que me invente una máquina del tiempo, que de pronto no voy a tener que dedicar unos añitos a ver si la puedo hacer, eh, pero la verdad a mí no me gusta hacerme esa pregunta. La mejor pregunta es con lo que he vivido antes, ¿qué es lo que quiero hacer en el futuro? Esa es una mejor pregunta, ¿cierto? En lugar de Es la decir, pregunta que te hubiera haces hecho tú. esto otro. Sí, Ajá, esa es ajá. la pregunta. Y esa es una pregunta mucho mejor, porque la pregunta entonces es reflexión del conocimiento que tengo, digamos, de las experiencias que tuve. El mundo cambia también para uno. Entonces hay que decir, ok, ¿cómo todas esas experiencias las uso para informar lo que quiero hacer en el futuro? Y es algo mucho más proactivo y mucho más interesante que tratar de entender si uno cambiaría algo que no se puede cambiar y que no vale la pena tampoco, vamos a hacerse esa Ujú, pregunta. Em, ujú. Entonces, pensemos en lo siguiente, en cuanto a las cosas que fueron desafiantes en este camino, o las situaciones que fueron desafiantes, ¿sí? ¿Qué fue de lo que más aprendiste? de todas las veces que metí la pata, de todas las veces que fallé, de una cantidad de momentos que fueron durísimos cuando eh, por ejemplo, armando unas empresas que estaban creciendo mucho y después inmediatamente fallaron y tuve que despedir a mucha gente. Eh, Son cosas que no son fáciles, digamos, uno tener gente que depende de uno y tener gente que quiere estar, digamos, que tiene esa misma visión que tiene uno y por cuestiones, digamos, económicas o del mercado, porque algo falló, no se pudo hacer, uno se siente culpable. Y hay muchas experiencias así, han sido, digamos, pasó esa empresa falló y después creamos otra y esa otra funcionó. Eh, pero de todas esas malas experiencias se aprende muchísimo, mucho más que Ujú. de las experiencias buenas, ¿Y ¿cierto? qué sería Y lo que no repetirías? yo creo que hay, yo siempre me preocupé mucho, por ejemplo, en algunas de las empresas que montamos, me preocupé mucho por la gente que trabajaba conmigo, porque yo sentí que, digamos, armando estas empresas y algunas de ellas que fallando, que yo los había dejado en una posición, digamos, mala, digamos, obviamente cuando tú montes una empresa y tienes muchas personas trabajando contigo y después de pronto te toca decirle a toda la gente, oiga, no hay más dinero, el mercado cambió, eso no funcionó, hay que echar a esa gente. Eso es un shock muy grande. Y uno se siente responsable, uno se siente mal por las personas. Eh, pero lo que a mí me pareció, pero después me di cuenta que la forma en la que yo monté las empresas era siempre de una forma muy honesta, siendo siempre muy abierto en qué era lo que queríamos hacer y cuál era digamos, esta nueva idea de cómo lo estamos haciendo y de los riesgos que estábamos tomando. Y más aún siempre demostré que yo estaba haciendo 100% lo mejor que podía hacer. Entonces en ese momento, digamos, yo me sentí muy mal, pero después me di cuenta que si tú tienes esa actitud cuando tú estás trabajando con la gente, en el que eres responsable, en el que haces lo mejor que puedes, en el que siempre estás haciendo las cosas de manera honesta y manteniendo a toda la gente informada, resulta que la gente no se molesta por lo que pasó. No quiere decir que no sea un shock, pero la gente sigue en ese camino y de pronto sigue contigo, de pronto sigue en otra cosa. Eh, pero toda esa gente que, digamos, estuvo en ese momento y que ya no está en una empresa,
todavía somos muy, muy amigos, siguen tratando de buscar proyectos para hacer juntos. Eh, y resulta que uno formó una tribu, ¿entiendes? Y que de pronto, para hacerlo más corto, es fallar no quiere decir que uno tenga que disolver la tribu y que uno tenga que disolver el grupo de personas con el que está. Fallar sencillamente significa que uno hizo algo, lo intentó y, y esa es la vida. La vida de pronto a veces funciona, a veces no funciona. Total, y estamos de acuerdo, y es súper importante hacer las reflexiones, y eso dice mucho de ti, de poder mirar las cosas positivas. Pero siempre, siempre hay cosas que uno puede decir, hay algo que yo hubiera, o que si en mi camino de aprendizaje, eh, hay algo que quisiera perfeccionar o hacer mejor la próxima vez. Y eso también es válido como para poder avanzar, e incluso forma parte de la capitalización de los aprendizajes. Entonces, como que todavía me queda esa inquietud cuando te hago esta pregunta. O sea, ¿qué fue esa cosa que tú dijiste? Esto, en esas situaciones tan difíciles, porque entiendo, esas situaciones son difíciles, así es parte de lo que asumimos las personas que emprendemos, ¿no? Pero también hay cosas que sacamos de ahí para decir, oiga, ¿sabe qué? Esto no lo vuelvo a hacer o esto lo haría diferente. Bueno, de pronto una de las cosas que sí haría diferentes, o de pronto, me hubiese gustado que siendo más joven me hubiera dado la oportunidad de intentar hacer una empresa. Eh, Okay. y creo que es algo que uno por lo general le dice, no, tienes que esperar a que termines la carrera y hagas esto para probar a hacer empresas y eso. Eh, y yo creo que eso, yo tenía algo por dentro que lo debía haber hecho mucho más joven. Eh, Okay. y debía haber fallado mucho más joven. Eso me hubiera de pronto ayudado y acelerado un poco más las cosas. Pero nuevamente, Sí, no ok. no es algo que me mantenga realmente despierto todas las noches. Eh, es exacto, tengo otros que 150 años. Alguien se va a inventar la cura para eso de la vejez. Entonces, tengo otros 150 años. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Hay tiempo para hacer las cosas. Ok, Fernando, estamos completando un rato de una hora en este momento, y no quisiera como terminar sin preguntarte, ¿qué sigue para ti? ¿En qué punto estás, o en qué punto sientes que estás en este camino? ¿Qué sigue para ti? Yo tengo como dos objetivos ahora. Uno es por, por este, digamos, este interés que tenía de aprender y de montar empresa y de hacer diferentes cosas. Por muchos años he sido bastante nómada. Realmente he estado como saltando demasiado por todas partes. Entonces, por los últimos 3 años he estado en una misma ciudad y realmente ya quiero montar acá, digamos, residencia. Creo que llega un momento en la vida en que ser nómada no es tan, no es tan interesante. Establecerte. Ajá. Exacto, y ya decir, ok, uno ya se puede sentar en un sitio y empezar a explorar las cosas que son importantes de estar en un sitio, no tener familia y sentir un poco más de estabilidad. Entonces es algo que realmente quiero hacer y que veo en un futuro. Al mismo tiempo, también tengo esa venita otra vez de que quiero empezar a explorar ciertas ideas que son un poco más, digamos, complicadas de hacer. Y tengo una tribu ahora que es muy interesante, la gente acá de la universidad y en Nueva York, donde hay muchas cosas, hay mucha posibilidad de hacer ideas que son raras, entonces me gustaría tratar de explorar una idea que es bien, bien complicada de hacer, algo que es, digamos, va como por el lado de la genética Ok. y tratar de hacer una compañía en algo que es muy, muy complicado, que seguramente va a fallar, Ujú. eh, pero, pero que vale la pena pasar unos años tratando de hacerlo. Forma parte del Eh, proceso. exacto. Entonces, Ujú. sí, entonces creo que mi plan de vida es volver a fallar otra vez, volver a tratar de hacer algo que no funcione, pero de buena manera, es decir, es algo
que vale la pena porque si funciona sería muy interesante y si no funciona es algo que alguien tenía que haber explorado en algún momento. Ok. Fernando, para los que están interesados específicamente en este campo de la investigación y cuando te escuchan hablar pueden tener un interés, cuéntanos brevemente un poco acerca de estos programas que tú manejas y de si existen algunas iniciativas importantes que te gustaría compartir antes de que cerremos esta charla para que las personas puedan enterarse un poco de esto. Sí, bueno, voy a dar dos opciones. Una es, en mi experiencia, digamos, académica y profesional, estaba muy enfocado en la parte de ciencia e ingeniería de nanomateriales. Entonces, si alguien quiere explorar cómo hacer nanomateriales, particularmente enfocado en semiconductores y energías renovables, los puedo conectar con muchas iniciativas acá en Nueva York, en la Universidad de Cornell, en la Universidad del Estado de Nueva York también. Y hay una gran cantidad de recursos en Nueva York para esa parte de ciencia de nanomateriales. Acá en Cornell específicamente estoy manejando dos programas que son enfocados en tecnologías digitales. Es un poco diferente porque no es en materiales, sino es en hacer tecnologías digitales y tecnologías digitales específicamente enfocadas en el área de eh, conocimiento de máquinas o machine learning, en visión computacional, en interacciones entre humanos y computadores y en algo que se llama procesamiento de lenguaje natural, de cómo reconocer lenguaje naturalmente. Y hay muchas aplicaciones de eso, pero particularmente nos enfocamos en un programa en el que creamos empresas que son aplicaciones, digamos, prácticas y sencillas de este tipo de tecnologías. Y parecería imposible hacer, pero hay aplicaciones sencillas y prácticas y hay muchos algoritmos que ya están creados. Y hay otro programa en el que nos tomamos un poco más de tiempo y exploramos un poco de años y damos dinero para las personas que quieran crear su propia empresa en tecnologías digitales y, por ejemplo, crear sus propios algoritmos de visión computacional o de biología computacional, por ejemplo. Tenemos Okay. dos programas y lo que nosotros hacemos es pagarle a la gente para crear empresas. Imagínate, Eh, es interesante. algo, es algo muy interesante, sí, y que tiene nuevamente una tribu muy interesante de gente que sabe lo importante que es eso y ha dado mucho dinero para que se pueda hacer eso. Ok. Entonces, en el chat vamos a dejar el correo de Fernando o el correo de contacto por si hay alguien interesado en estos programas antes de cerrar, pues puedan, digamos, como preguntar y obtener más información de lo que necesitan. Antes quiero como chequear si hay alguna pregunta puntual para Fernando. Espérenme un momentico a ver si hay alguna pregunta puntual. Em, Pronto, mientras mira las preguntas, también te digo para la gente que esté interesada, nosotros acá también tenemos gran parte de lo que estamos haciendo es una colaboración con una de las universidades más grandes de Israel, que se llama Technion, de Israel Institute of Technology. La colaboración se llama The Jacobs Technion Cornell Institute. Y yo pues tengo la fortuna, voy bastante ahora a Israel para promocionar la, digamos, investigación conjunta, para trabajar con mucha gente de Israel. Y es una comunidad, también es una tribu súper interesante que sabe mucho de emprendimiento y para la gente que esté interesada en saber qué está pasando tanto en Israel como en Nueva York en términos de emprendimiento, me puede contactar. Ahí está. Muchísimas gracias por esta generosidad. Eh, eh, Todo súper claro, Fernando. Muchísimas gracias por tu claridad y tu concreción en la información y también por esta generosidad de compartir tu historia, ¿no? Con todos tus aspectos personales y profesionales que están ahí sobre la mesa. Para mí fue todo un gusto poder charlar contigo. Quiero decirte que de verdad admiro lo que has hecho y lo que has logrado. Hasta ahora me pareces joven para esto, porque fíjate que este tema de los años y del afán está presente, pero pues está como en la cabeza de cada uno de nosotros. Y sobre todo, admiro la calidad de persona que demuestras ser, esto que te mueve, estos intereses que te mueven. Eh, Eres un
digno hermano de mi gran amiga Olga María Gómez, y pues te agradezco muchísimo, que muchas gracias están diciendo las personas. Un abrazo y Ella nos gana a todos en generosidad, para decir la verdad, sí. Pero no, antes de terminar, Mónica, no, te quiero también agradecer a ti y decirte que la labor que estás haciendo y la razón también por la que quería hablar contigo es porque el valor que tú estás creando es dándole a las personas esa oportunidad de reflexionar y de entender lo que quiere decir la carrera para ellos y la vida para ellos. Y eso es supremamente importante. Entonces, yo te admiro a ti por dedicar tu vida a hacer eso, ayudarle a la gente a entender cómo cambiar y cómo hacer modelos mentales que sean diferentes para que la gente sea feliz y para que la gente tenga carreras y vidas que realmente, digamos, sean valiosas para ellos. Entonces, a muchas ti eso es lo gracias. que te tenemos que agradecer, haber hecho esto. Y también porque tú fuiste la que pusiste todo junto, organizaste todo. Entonces, no voy a decir que yo tuve nada que ver eh, en eso. Total, esto fue un equipo. Muchísimas gracias, Fernando. Y para todos, muchas gracias. Hay como unas preguntas allí. Me dicen que hay una pregunta de Lucía. Entonces esperemos a ver antes de terminar si hay alguna pregunta ahí eh, que puedas como resolver de una vez. Para todos, mientras tanto, muchísimas gracias por escucharnos. Y si sienten que algo de esto, aquí ya llega la pregunta, ¿qué cambios te ha generado esta situación de pandemia? Pues a todos nos ha cambiado la vida. Mira, yo hace poco hice una charla, también la podemos poner el link, porque creo que está grabada en algún lado. Y lo que yo hice fue reflexionar realmente qué había pasado con la gente que estaba haciendo emprendimientos y que estaba trabajando en esta época de COVID. Eh, y traté de hacer, vamos, de separar cuáles son las personas que realmente, digamos, totalmente sus industrias fallaron completamente, no se fueron a la quiebra, no pudieron hacer absolutamente nada. ¿Cuáles son las personas que realmente tienen esa oportunidad de cambiar lo que estaban haciendo y modificarlo para ayudar en esta situación? ¿Y cuáles son personas que de pronto esta situación los hizo explotar? Y yo tengo un caso de una compañía que sus ventas subieron el 1000% por esta situación. Una compañía que hace mucho en análisis de datos de industria del licor. Entonces, tú ya sabes que porque el negocio funciona muy bien para ellos. Pero resulta que haciendo ese análisis, hice un análisis muy, digamos, muy serio al respecto. Y lo que me di cuenta es que aunque hay un shock inicial, porque todos tuvimos ese shock inicial y no sabemos lo que iba a pasar y estábamos mirando en todo el planeta qué era lo que iba a pasar, ahora nos dimos cuenta que hay unas personas que definitivamente esto las afectó mucho y lo que estamos tratando de hacer es ayudar a esas personas a cómo van a funcionar en el futuro. Hay otras personas que esto fue una oportunidad para cambiar, para decir, ok, lo que yo estoy haciendo lo puedo adaptar, y ha habido una inmensa generosidad. Eh, ha habido una inmensa generosidad de esas personas en adaptar lo que están haciendo para solucionar ese problema, y hay otras personas que sencillamente están explotando. Entonces, yo lo tomé de forma muy práctica. Yo lo que hice fue hacer exactamente lo mismo, mirar en qué lugar estaba yo, qué era lo que podía hacer, me podía adaptar. Tenía ciertas cosas que estaban creciendo muy rápido, tenía cosas en las que me podía adaptar y tenía cosas que tenía que parar. Fluir y Y cooperar, se llama. Exacto, y tanto yo tuve que parar como otras personas tuvieron que parar, entonces tratar de ayudar. Realmente, eh, nuevamente, gran parte de lo que hago yo es estar en los momentos que son difíciles, con empresas que están sufriendo estos cambios. Y pues esos son los momentos en los que uno tiene que estar, en los que uno, digamos, tengo más trabajo que nunca. Y ahí es donde sale esta parte tuya de querer agregar valor y a querer dar, y que está muy presente. Exacto. Gracias por tu respuesta, Lucía, Fernando. Y Karen pregunta, Karen dice primero que muy interesante la historia de Fernando y gracias por perseverar en tu visión. Y pregunta, ¿cuál fue tu fórmula
para superar la desilusión cuando las cosas no funcionaron como querías? Em, Echarse a llorar un buen rato y, y, eh, sí, no, y sin decir mentiras. Ahí, digamos, Total, cada uno reconozco la tiene, emoción. no, cada uno, exacto, cada uno tiene un proceso diferente y uno no se tiene que sentir mal por los procesos diferentes. Y a mí se me cayó el pelo, perdí pelo por hacer eso. Entonces, ¿Pero te volvían a hacer o mi, es otro mi, de tus mi, inventos? no, no, no hay invento para hacer crecer el pelo, eso todavía no se lo han inventado. Ok, Eh, Mira, yo creo que la fórmula es uno tiene que procesar a su manera lo que está pasando, pero no dejar importante a que su eso, manera. a su manera y nadie te puede decir cómo hacerlo. Pero también hay que llegar a un punto en el que uno dice, ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Cierto? Y yo siempre tengo eso que eh, a veces uno dice, uno tiene que tener una mente un poquitico como mente pollo, como un poquitico como que, ok, se me olvida lo que estaba pasando antes y sencillamente sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando. Entonces, tal vez la fórmula que te voy a decir es sentirse bien con procesarlo de la forma de uno, pero ser muy disciplinado. Eso sí, yo soy muy disciplinado y yo trabajo lo más que puedo. Ok, muchas gracias Fernando por tu compartir. Y por último, para cerrar, Joana te dice muchas gracias y nos dice muchas gracias a los dos por esta gran lección de vida, muy enriquecedora y valiosa. Gracias a todos. Entonces, bueno, Fernando, y a todos también muchísimas gracias entonces por escucharnos. Aquí y estaba en esto y paramos para responder las preguntas. Si sienten que algo de esto les aportó para sus vidas y les interesa conocer un poco más de los contenidos y de los procesos online, para principalmente, como decía Fernando, sí, saber que yo llegué, he seguido este proceso y como les decía yo también al principio, he seguido el proceso, pero también en este proceso he descubierto que hay formas y metodologías que pueden acortarnos el camino, ¿sí? Entonces, sí, les interesa también saber cuáles son esos procesos de acompañamiento online que pueden tener conmigo para principalmente conocerse a sí mismos sin que les tome 14, 15, 10 años o para tener una base importante para hacer elecciones importantes en el tema vocacional y laboral. No duden entonces en entrar a mi página web, hay una, les ha estado apareciendo, les ha estado apareciendo todo el tiempo la información sobre las redes sociales, el sitio web, compartan lo que les parezca con quien quieran, pueden suscribirse al blog, regularmente estoy compartiendo, digamos, este contenido. Esta charla quedará grabada en YouTube, mañana la podrán ver, está en Facebook Live y también va a estar en YouTube como video a partir de mañana a las 3 de la tarde para los que de pronto no la vieron desde un comienzo o la quieren compartir. Y ahí entonces vamos a poner el link del que habló Fernando, de la charla que dio sobre lo que estaba hablando del tema de su tecnología al final. Un abrazo y muchas gracias y feliz descanso para todos, Fernando. Un abrazo para Gracias, ti. gracias a todos. Chao, chao.